Bueno, yo soy Santiago Calderón, bogotano, y actualmente estoy trabajando en un espacio que tiene diferentes apellidos: independiente, autónomo, autogestivo, cultural. No hay uno definitivo, que se llama, pues bueno, La Redada. La Redada, la Redada es como un colectivo de colectivos que cuenta con un espacio físico en el centro histórico de La Candelaria. Desde allí, por un lado, planteamos como un espacio de circulación, es decir, por la casa pasan personas que utilizan la casa para realizar conversatorios, exposiciones, conciertos, eh, para utilizar el taller. Es que hay un espacio una suerte como de espacio de circulación. Creo que lo último que hemos mencionado acerca de la redada y de lo que queremos que sea, pues es que llegue a convertirse como en una plataforma de proyectos y como de articulación de proyectos y personas. Y como un antecedente claro y como clave como respecto a la posición que pueda mantener la red frente como a la escena artística o el contexto de las artes en Bogotá. Y es nuestra participación en la mesa de espacios autogestionados, que era como una mesa de espacios de arte, que tenían como una interlocución con la gerencia de artes plásticas. ¿Sí? Esto sucede justo después de que la Galería Santa Fe cierra su sede en el Planetario y planea o proyecta como una nueva sede en otro lugar y abre como una sede temporal. ¿Sí? Entonces, desde allí reafirmamos, digamos, un interés nuestro por realizar proyectos de arte, ¿sí? Y por otro lado, al mismo tiempo, empezamos a tener más claro qué es lo que no somos. A ciencia cierta creo que, por lo menos en nuestro caso, muy probablemente no, para otros espacios sea igual, ¿sí? No sabemos qué es lo que somos, ¿sí? Y podemos saberlo como en un momento, pero pues va cambiando como la cosa. Es decir, como en un momento fuimos una red de espacios, luego fuimos un espacio independiente, luego ya no éramos tan independientes, entonces fuimos autogestionados, luego empezamos a repensar este término, luego fuimos autónomos, luego dejar como de repensarlos, como que empezaron a aparecer como una serie de apellidos estos asuntos. ¿Sí? Dentro de estas discusiones decíamos, bueno, no somos una galería, ¿sí? No somos, pero hacemos exposiciones, no somos una universidad, pero nos interesa, digamos, la investigación, ¿sí? No somos una sala de cine, pero hay proyecciones tanto como de películas como de proyectos artísticos de diferentes personas, tanto a nivel local como nacional y de otras partes del mundo. Y un poco nos hemos venido como definiendo desde la negación y creemos que en este punto nuestra posición frente como a la escena de las artes no tiene que ver tanto como con el generar proyectos artísticos que resulten en obras, ¿sí? Sino más como con el propiciar proyectos que, valga la redundancia, propicien encuentros con personas y con otras áreas del conocimiento. ¿Sí? Creo que eso es algo importante como dentro de los procesos y tiene que ver muchísimo con nuestra apuesta frente como a la escena de las artes a nivel distrital. Bueno, sí, autogestionados, pero hasta cierto nivel, como quizás no todo el tiempo. ¿Sí? Luego autónomos, bien, autónomos porque nos ponemos nuestra propia ley, somos libres de decir, o autónomos de decir cuándo queremos hacer algún proyecto con alguien o cuándo decidimos recibir dinero o no, o cómo lo vamos a ejecutar. ¿Sí? Creo que hasta el momento estos dos últimos, como el autogestionado y el autónomo, han sido como los que aún siguen estando ahí como alrededor de estos apellidos que ha tenido. Recientemente pues nosotros hemos venido como llevando a cabo o desarrollando como un diagnóstico sobre espacios etc, les llamo yo para ahorrarme como todos estos apellidos, para para que el distrito pueda generar como una política pública que responda a las necesidades de los mismos. ¿Sí? Y empezamos
a plantear la posibilidad pues, de que se llamen espacios culturales, o bueno, dentro del mismo como grupo de trabajo, ¿sí? Surge como esta idea de espacio cultural, ¿sí? Quizás yo siga teniendo como mucha prevención frente a este nuevo apellido como cultural, porque creo que puede resultar incluso más complejo que el de espacio autónomo o el de espacio autogestivo, espacio autónomo y autogestivo. La forma en la que está el equipo de trabajo pensando esto de los espacios culturales y esta categoría es, por un lado, para integrar personas o espacios que están trabajando con proyectos artísticos, pero que también se articulan con otro tipo de proyectos, ¿sí? Que podrían entrar en la categoría de proyectos culturales, ¿sí? Sin excluirse como mutuamente. Y por otro lado, digamos, porque justo existe, digamos, de repente para nosotros en este momento, ojalá descubramos que si no es así, lo descubramos ahora, la posibilidad de moverse de diferentes maneras como en esta categoría, ¿sí? Es decir, en un espacio de estos puede haber como artistas visuales, pero también puede haber de repente como algún antropólogo, puede haber como personas que provienen como de otros, como que tienen otro tipo de prácticas, pero que también tienen un interés frente a las prácticas artísticas. El trabajar como con imágenes, pero con elementos que se encuentran dentro como de la cultura popular, ¿sí? Que pueden, a través de algún proyecto de arte, ¿sí? Torcerse un poco, ¿sí? Y para poder como insertarse en eso. Es decir, me explico. Está el almanaque Bristol. El almanaque Bristol hace parte como del imaginario, como de la cultura popular dentro de Bogotá y Colombia. Es decir, quien ve el almanaque Bristol sabe que no se trata de un proyecto de arte, sino que se trata de simplemente como de un almanaque que circula cada año, ¿sí? Es decir, es una suerte como de práctica cultural, ¿sí? El adquirirlo y el que esté circulando y que tenga como una vigencia, ¿sí? Y lo que a mí me interesa son este tipo como de objetos que de repente como que los puedo tomar, los puedo torcer y los puedo regresar como al lugar de donde los tomé, ¿sí? Para que pues, pueda tener como otro tipo de lecturas o pueda generar como este cortocircuito que a mí me interesa, ¿sí? Hablando en el caso puntual del proyecto aquí en México, ¿sí? La Cruz Roja, ¿sí? La Cruz Roja es claramente reconocible tanto en México como en Bogotá, ¿sí? Tanto así que la persona que nos imprimió los petos pues dijo, no es una X roja, no, es la Cruz Roja y nos la corrigió, ¿sí? Como estos códigos, ¿sí? De repente torcerlos literalmente, como sucedió con el proyecto de México, y regresarlos como, no sé, con una campaña en el metro, ¿sí? Utilizando la estrategia del vagonero, ¿sí? Para que las personas que están pues, interactuando con el proyecto, lo que estamos planteando, ¿sí? De repente no tengan, por lo menos en principio, tan claro si se trata de un proyecto de arte o si se trata de la Cruz Roja. Otro escenario propicio para generar preguntas, ¿sí? Es descontextualizar el proyecto de arte o la obra de arte como obra de arte, ¿sí? Y que ya no sea leída en principio como tal, ¿sí? Entonces, me parece que el generar estos cortocircuitos, ¿sí? En un espacio que no es un espacio para arte y presentado como un proyecto que no tiene intenciones de ser reconocido como una obra o como un proyecto de arte, por lo menos en la calle, ¿sí? Genera como también, tiene como la capacidad también como de generar como esta confusión y esta capacidad como también como de cuestionar como lo que está sucediendo. Es decir, si ves a alguien que está desnudo en la calle, ¿sí? Gritando, o es un loco o es un performance, ¿sí? Si ves algo que no logras ubicar, ¿sí? Y no está en un espacio en el que se supone que tiene que estar, digamos, como un proyecto de arte, entonces como que te cuesta en principio de repente como trabajo ubicarlo, saber dónde está, qué es, ¿sí? Y es en ese momento, es en esa confusión, es en ese cortocircuito que te empiezas a preguntar, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Creo que es ese momento propicio el que a mí me interesa y en el que puede haber como una suerte de acción política frente a ello, ¿sí? Tomo como una cartilla que emite el Comité Internacional de la Cruz Roja que se llama Reglas de Comportamiento en el Combate, que es en síntesis un instructivo para la guerra que seguramente utiliza la Cruz Roja y los gobiernos
capacitaciones en derechos humanos que les dan a los soldados. Entonces en esta cartilla te dice qué es lo que tienes que hacer, no sé, por ejemplo, frente a los civiles, como no los maltrates ni los dañes, o frente a los enemigos que se rinden, como llévalos a tu superior, ¿sí? Lo que planteo es como tomar esta cartilla y desplazarla como al contexto como de la ciudad, pensando el conflicto ya no como un conflicto entre bandos, sino como un conflicto que tiene que ver más como, no sé, como que viene más bien como en un todos contra todos, porque en las ciudades no sabemos quién es quién, porque todos están vestidos de civiles. Y por otro lado, teniendo en cuenta tres cosas, ¿sí? Y es como preguntándonos qué tan efectivo es como, o qué tan neutral, ¿sí?, puede llegar a ser como el papel de la Cruz Roja, ¿sí? Se realiza una convocatoria en el que pues, se le explica como el proyecto a las personas. Se dice inicialmente que la idea es construir una cartilla que tuerza como estos contenidos pensando en la Ciudad de México, y el equipo de trabajo que se conforma, que es inicialmente de 18, empezamos a trabajar en el área del primer cuadro de la Ciudad de México, ¿sí? Es allí donde decidimos que ya no va a ser una cartilla, que van a ser 3 plegables, que ya se va a convertir en un kit, que definimos que vamos como a tomar o apropiar también como la estética como de la Cruz Roja. Surgen 3 cosas, ¿sí?, de los 3 diferentes grupos que se conforman. En primer lugar, un mapa de mercado ambulante, ¿sí?, que es como una guía donde tú puedes conseguir lo que necesitas en el mercado ambulante de tecnología, de drogas, de piratería, de juguetes, de ropa, este tipo de cosas. Está un juego autorizado para transar, que es un instructivo de cómo tienes o deberías transar con la policía. Y el otro que es una guía práctica para sobrevivir al metro, que son como una suerte de instrucciones también para cada vagón, dependiendo de lo que sucede en cada uno de estos. Se escriben a nombre del Comité Internacional de la X Roja, también con un tono neutral, ¿sí?, pero acentuando como el sarcasmo, digamos que es como una suerte de sarcasmo frente a lo que está sucediendo. Es decir, en el caso de los policías, en el texto dice que para mantener los sanos niveles de corrupción, ¿sí?, es preciso considerar las siguientes instrucciones y tomar en cuenta como el siguiente dispositivo para poder transar, ¿sí? Es que construimos el kit, que es un kit de emergencia calculado para la Ciudad de México, y es el lugar donde iba a circular. Entonces creamos o planteamos una ruta que era de Hidalgo a Pino Suárez por la línea azul, y utilizamos la estrategia de los vagoneros para repartir los kits, y luego de allí en la plaza de Pino Suárez y en la plaza de Insurgentes también los continuamos repartiendo. Se registró el proceso, se registraron las diferentes reacciones, y ahora la idea es que no necesariamente tenga que acabar ahí como todo el proceso, ¿no? Es decir, dentro del equipo de trabajo que se conformó se propiciaron ciertos, digamos, como encuentros que podrían tener como una continuidad después de lo que sucedió ahora, ¿sí? Que creo, según mi criterio, como lo más interesante de lo que sucedió, y es que no se quedan únicamente como en un kit, sino que existe, digamos, como la posibilidad de después, a futuro, realizar como otras cosas con otras personas, entre ellos o entre nosotros, digamos.